The Old House, capítulo 1. Este capítulo comienza con una pelea imaginada por nuestra loca protagonista, la latina, pues resulta que debido a su mal comportamiento provocado por una inestable imaginación, esta fue llamada a la sala del director junto con su madre, en donde se le pedirá más control de sí misma o tendría que asistir a un campamento de verano para niños con mucha imaginación. Pero como era de esperarse, Luz la vuelve a cagar. No te preocupes, estarás bien. Hasta que después de una charla de la madre por convencerla, un búho aparece y se roba aquel libro favorito que trataba acerca de un mundo mágico y todo eso. Luz entra a una puerta la cual resulta ser un portal o entrada a otro mundo. Es aquí donde conoce un nuevo mundo y también conoce a Eda, la cual es una bruja con un gran poder, la cual también es perseguida por uso ilegal de magia, delitos demoníacos y tráfico de drogas. Bueno, lo último quizás no, pero bueno, no importa. ¡Esta perra está loca! Una vez hayan escapado de los guardias y llegado al hogar de Eda, conocemos a King, el autoproclamado rey de los demonios. La cosa es que Eda le dice a Luz que si le ayuda a recuperar su corona, la cual estaba encerrada en una especie de conformatorio o prisión, ella le daría la puerta para que Luz pueda regresar a su mundo, lo cual Luz acepta. Una vez en el lugar, Luz y King conocen a las personas encarceladas, quienes no resultan ser malas personas, sino todo lo contrario, personas que habían sido encarceladas por no encajar en la sociedad, o simplemente ser raros. ¿La mayonesa es un instrumento? Cuando entra uno de los guardias, este decide llevar al pequeño cuadriplijillo, lo que hace que Luz se sienta culpable y con ganas de ayudarlos. ¡Ten cuidado, huevo! ¡Ya me calenté! Cuando por fin encuentran la corona de King, este resulta ser una corona de Burger Queen. Wait a second. Is that a... ¡My crown! Hasta que de pronto, Eda muere. Pero chicos y chicas no deben juzgar un libro por su portada. Resulta que aquel soldado tenía otros planes en mente, unos que jamás hubiéramos visto venir. I want you to go out with me. What? ¡Go, boss! ¿El para qué cosa de quién? Y después de que Eda diga que no, se empieza toda una pelea violenta. Luz agarra el palo búho e intenta escapar con King y Eda, ayudando a escapar a todos los demás en el camino. Pero son atrapados nuevamente. Es entonces donde se desencadena la pelea final por escapar. Para ello, Luz convence a todos los monstruos raros. Oye, ¿y si lo matamos? ¿Qué? Bueno, ya para la parte final del capítulo, Eda le da la oportunidad de volver a su mundo a Luz, pero ella decide quedarse con la condición de que Eda le enseñe a aprender magia. ¡Huele a historia! The Old House es una serie la cual yo recomiendo mucho. Recuerden que este canal no solo va de anime, sino también de animación en general, y siento que esta serie de Disney vale la pena como para poder hacerle incluso un videoanálisis. Lo que intento decir es que siento que desde hace mucho que no veía una serie de Disney que me interesara tanto, ya que esta serie rescata muchos recursos de características como Gravity Falls o Amphibia, lo que hizo que la historia me enganche aún mucho más. Y si eres una persona con una mente abierta, esta serie te va a gustar, realmente te va a gustar. Tiene un poco de todo, peleas épicas, personajes secundarios con un buen protagonismo, una protagonista relativamente lógica, y un shipeo inesperado pero tierno. Por cierto, si prestan atención al comienzo, puede que todo sea imaginación de Luz, y que la isla donde está sea como el campamento de verano, solo piénsenlo, ya saben, por la gran similitud del libro con el campamento de control, de la imaginación, y que quiere escapar de la realidad, no sé, yo solo digo. Por cierto, quizás muy pronto tengan un video opinión acerca de la segunda temporada, así que ya para terminar el video me gustaría decirles que si les ha gustado el video no se olviden darle like y comentar de qué serie, película o anime les gustaría que hable en un futuro. Con eso me despido, muchas gracias, yo soy Utzer y adiós. Everybody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like the crook while I put it on display. I don't do it by the book, no, I do my own thing. That's why every single hook got them singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting paid. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah.